Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudi Noticias, hoy 20 de septiembre de 2014, con todos los hechos que hicieron noticias en nuestras regiones, el país y el mundo. Noticias, noticias, noticias. Titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Debido a la crítica situación por la que ha pasado esta semana el departamento del Chocó, esta emisión de Nepurudi Noticias será un especial con todos los hechos que afectaron a nuestros hermanos emberas del Alto Baudó. Estos son nuestros titulares. Mueren 2 líderes indígenas del Alto Baudó en manos de grupos al margen de la ley. Defensoría del Pueblo exige medidas de protección a comunidades indígenas en el Chocó. Encuentran cuerpo de segundo indígena asesinado en el Chocó. ELN se atribuye muerte de líderes indígenas afirmando que eran informantes y cooperantes del Estado colombiano. Ministro de Defensa pide condena internacional a ELN por asesinato de indígenas. Mueren 2 guerrilleros del ELN que asesinaron a indígenas en el Chocó. Gobierno Mayor denuncia y repudia hechos contra indígenas del Alto Baudó. Nepurudi Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr esto, tenemos la editorial, una sección que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores. Hoy nos acompaña la mayora Miriam Chamorro, quien hablará de la crítica situación por la que está pasando el departamento del Chocó. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Muy buenos días a todos los escuchas de Nepurudi Noticias. Queremos, desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, hacer un llamado sobre los hechos ocurridos en el Chocó a nuestros líderes indígenas Hernelio Pacheco Tunay y Miguel Becheche Zarco. Estuvimos en la zona porque los compañeros estaban haciendo un trabajo de difusión precisamente sobre lo que implica pertenecer a autoridades tradicionales, Gobierno Mayor, y nos dimos cuenta de que lo que el ELN dijo no es real. Sacaron un comunicado atribuyéndole hechos de informantes a los compañeros de una red que según ellos opera en la zona y tiene conexiones tanto con los paramilitares como con el Ejército Nacional. No es cierto. Que quede claro que los compañeros no fueron secuestrados, fueron ejecutados. Y aquí queremos decirles, compañeros, que se irrespetó a las autoridades de la zona, a los gobernadores de la zona, porque iban acompañados de gobernadores cuando este grupo armado los tomó
y los ejecutó, incluso a Ernelio Pacheco en presencia de los propios gobernadores. Así que tenemos en este momento que decir que la autonomía y el respeto a los territorios por parte de estos grupos armados es total. Condenamos esos hechos y hacemos un llamado a nuestros compañeros indígenas para que empecemos a dialogar cuando tengamos la oportunidad sobre la importancia de la autonomía en nuestros territorios. Ningún grupo armado debe estar tomando la vocería de lo que es la justicia propia. Si hay voluntad de que se actúe con respecto a la justicia, ellos han debido entregar a los compañeros, a los gobernadores y decirles las sospechas que tenían. Pero aún así, ellos tampoco tienen derecho a perpetrar crímenes en nuestros territorios, ni a utilizar a nuestros compañeros, ni a aplicar justicia propia. Frente a los reclutamientos forzados que se están dando en las zonas, eso también es condenable. Se llevan menores de edad y los meten al conflicto armado. Nosotros en ningún momento estamos de acuerdo con esas acciones, como tampoco estamos de acuerdo que nuestros jóvenes se vayan a pagar el servicio militar, porque cuando regresan, los mismos compañeros quedan siendo, como decimos en el argot popular, fichados por estos grupos al margen de la ley. Y de una u otra forma nos siguen involucrando en todo lo que tiene que ver este conflicto que no sabemos las razones a las cuales atienden. Porque si de verdad se quisiera defender a las comunidades indígenas, otro tipo de comportamiento se tendría cuando entran a nuestros territorios. Es más, ni siquiera entrarían por esa misma razón, para no ponernos en tela de juicio frente a otros actores. Hacemos también un llamado para que en nuestros territorios no se coloquen minas antipersonales, porque eso atenta contra la movilidad en nuestros propios territorios de las personas que tienen que buscar la subsistencia y el pan de cada día y crea un clima de zozobra. Así, compañeros indígenas y demás personas que nos escuchan, el mensaje es: nosotros somos gente de paz. No queremos a grupos armados en nuestros territorios. No queremos que se viole la autonomía, ni la autoridad que tenemos, ni el derecho de hacer justicia propia como nosotros debemos hacerla, que no es precisamente ejecutando a compañeros o dándoles una pena de muerte por un conflicto que no nos interesa ni en el cual queremos involucrarnos. Y a las instituciones en general, tanto estatales como protectoras de derechos y defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, queremos que nos sigan acompañando en esta defensa de los territorios, en esta defensa de la autonomía de los pueblos indígenas y sobre todo que en cuanto al Estado haga acciones que reivindiquen la parte social de los compañeros y que se cumpla la normativa que dice a nivel constitucional y a nivel internacional. Y en cuanto a la parte internacional, que acompañen nuestros procesos en materia de reivindicación de derechos. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? A propósito del mensaje expresado por la mayora Miriam Chamorro en el programa de hoy, haremos un breve recuento de lo que sucedió en el municipio del Alto Baudó con nuestros hermanos emberas y sus líderes indígenas. Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la Madre Tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante la grave situación de orden público en el Chocó que afecta principalmente a nuestros hermanos indígenas y afrocolombianos. La noticia con Adriana Neita. La Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de un líder indígena y la desaparición de otro durante el fin de semana pasado, por lo que el defensor Jorge Armando Talora Gómez advirtió que deben tomarse medidas urgentes de protección a las comunidades indígenas y afrocolombianas en el Chocó. Ernelio Pacheco Tunay, presidente de la organización indígena del Chocó, fue asesinado cuando se desplazaba en un bote. Por otra parte, se presentó la desaparición de Miguel Becheche Zarco, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Baudó.
Esto acontece justo antes de cumplirse la iniciativa que se ha denominado Baudoseando, con el fin de visibilizar ante las autoridades la problemática del conflicto armado y derechos humanos. El escenario de riesgo para la población afrocolombiana e indígena asentada en la subregión del Baudó está relacionado con las acciones del Frente Resistencia Cimarrón del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del clan Usuga. La Defensoría advirtió que persiste el riesgo de homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, accidentes por minas antipersonal, desplazamientos y confinamientos de las poblaciones. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Desde el pasado sábado 13 de septiembre, autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, ha denunciado a la opinión pública los hechos ocurridos en el departamento del Chocó por medio de su página web, pero solo hasta el día lunes 15 de septiembre los medios de comunicación masivos dieron la noticia con la aparición del segundo cuerpo del líder indígena. Adriana Neita con más información. Además de confirmar que fueron 2 los líderes indígenas asesinados, el secretario de Gobierno de Chocó, Vilmar Calimeño Mena, dijo que el ataque fue perpetrado por guerrilleros del ELN en el municipio del Alto Baudó, Chocó. Audio cortesía de Blue Radio. Ernelio Pacheco, presidente de una asociación indígena departamental, él fue asesinado en el río Apartado, en la parte norte del municipio. Iba en una panca, lo interceptaron, lo bajaron de la panca y las otras personas se tiraron en el río y asesinaron a Ernelio Pacheco. Y Miguel Betete, que es presidente de una organización indígena regional del Alto Baudó, lo asesinaron en la playita, un paraje del río Baudó. Los helenos son los directamente responsables de esto. Los cuerpos de los 2 aborígenes ya fueron recuperados y entregados a su comunidad, quien definirá el día y la hora del sepelio. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Luego de estos hechos, se da a conocer a la opinión pública un comunicado emitido por el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que hace presencia en el Chocó, refiriéndose a la ejecución de los 2 líderes indígenas. Adriana Neita con toda la información. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, mediante un comunicado, explicó las razones del asesinato a 2 indígenas en el departamento de Chocó. En el comunicado aclaran que siempre han sido respetuosos de la autonomía y costumbres de los pueblos indígenas, pero explica que Ernelio Pacheco Tunay y Miguel Zarco Becheche eran infiltrados de una red de informantes y cooperantes de organismos de inteligencia del Estado colombiano. Finalizan diciendo en este comunicado que esta no es más sino la clara muestra de que el ejército colombiano viene vinculando a la población civil, violando el derecho internacional humanitario y su seguridad. Noticias. Y recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Nepurudi Noticias. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con mucha más información en este su noticiero. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudi? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelebe Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Primero, no al libre comercio.
No al libre comercio porque es una estrategia para robarnos el territorio del imaginario, la memoria y la vida. No al terror y la guerra porque son instrumentos para despojarnos. No más políticas de despojo porque las leyes se hacen para robarnos. En cambio de esas leyes tenemos que tener la legislación propia de los pueblos para defender la vida. Exigir el cumplimiento de obligaciones de Estado. No es que nosotros vamos a movilizarnos es para pedirle al gobierno que cumpla. No, esa es una obligación que tiene, se lo exigimos. Y el último, que era el más importante, mire, imagínense esto, que esa es una mesa de negociación y yo voy a negociar. Del otro lado de la mesa están los que me vienen a robar. Entonces yo voy a la mesa de negociación cuando ellos me citan y ellos traen el proyecto que ellos quieren y encima de eso ellos tienen una plata que me dicen si me la van a dar o no. Si yo voy a esa mesa de negociación y yo no tengo mi propuesta, ¿qué propuesta negocio? La de ellos. Eso es lo que nos está pasando a todos los procesos. Cuando uno no tiene propuesta propia, negocia la del otro. Nosotras y nosotros no tenemos propuesta propia de los pueblos indígenas. Pero en cambio sí tenemos a ese no y esa otra organización no y al otro no. Y nos tienen peleando entre indios en vez de construir propuesta propia. No al libre comercio, legislación de despojo, el terror como instrumento de despojo. O sea, eso, la guerra se la inventaron para robarnos, no importa quién la haga. 4, exigencia de nuestros derechos que se han ganado con lucha. Y por último, tenemos que tener una agenda construida desde los pueblos, desde abajo, y no esperar a que nos la hagan desde arriba. Yaguarí, Yaguarí, Purustá, Yaguarí, Tacuay. Muchas gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra, Neporudí Noticias. Y continuamos con más información porque luego de que los medios registraran esta noticia y el ELN se atribuyera la muerte de los 2 líderes indígenas por medio de un comunicado, el Ministerio de Defensa por medio de su cuenta de Twitter rechazó estos actos de violencia y pidió que fueran condenados internacionalmente. Pero esto no queda ahí, porque el viernes de esta semana el Ejército Nacional reportó la muerte de 2 guerrilleros del ELN involucrados en este crimen ocurrido en el departamento del Chocó. Adriana Neita amplía la noticia. Según la información oficial, los 2 guerrilleros cayeron en una operación de la Fuerza de Tarea Titán que comanda el general Rubén Darío Alzate. El oficial explicó que la operación en la región del Alto Baudó es importante porque los guerrilleros estaban implicados en la muerte de los líderes indígenas de la zona. Explicó también que los indígenas fueron asesinados por el Frente Cimarrones del ELN por no obedecer las órdenes de sembrar cultivos de uso ilícito. El general Alzate negó la versión pregonada de esa guerrilla, según la cual fueron asesinados por convertirse en informantes de la fuerza pública. Noticias. A todo esto, la Organización Nacional Indígena, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, exige el esclarecimiento de estos indignantes hechos ocurridos en contra del pueblo embera del Baudó, el respeto a las autoridades indígenas y a todas las comunidades, al derecho a la vida, al ejercicio de la gobernabilidad, a la justicia propia, a la protección y defensa del territorio que ha sido milenario de nuestros pueblos, por medio del siguiente comunicado. La Organización Nacional Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, repudia y denuncia el asesinato del presidente de la Organización Indígena del Chocó, Ernelio Pacheco Tunay. Igualmente, denunciamos la desaparición del presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Baudó, Miguel Becheche Zarco. Los hechos criminales cometidos en contra de los dirigentes indígenas de esta región del Chocó sucedieron en la mañana de este sábado 13 de septiembre, al parecer por grupos armados que operan actualmente en dicha jurisdicción municipal, cuando los líderes embera se movilizaban hacia sus respectivas comunidades. Gobierno Mayor exige el esclarecimiento de estos indignantes hechos ocurridos en contra del pueblo embera del Baudó, el respeto a las autoridades indígenas y a todas las comunidades, el derecho a la vida, al ejercicio de la gobernabilidad, a la justicia propia, a la protección y defensa del territorio que ha sido milenario de nuestros pueblos. La región del Alto Baudó es un territorio geoestratégico, tanto para los grupos armados como para la inversión del Gran Capital.
asunto por el cual se presentan alianzas perversas entre quienes tienen afincados sus intereses en dicha geografía, evidenciado en acciones y prácticas violentas como la intimidación, amenazas, asesinatos, confinamiento, hostigamientos y señalamiento con el objetivo de generar desplazamiento, terror y pánico entre la población civil que les permita desarrollar sus proyectos económicos sin obstáculo alguno. Reiteramos que en los últimos meses el conflicto armado en este municipio ha dejado más de 3.000 desplazados en veras, asunto que ya ha sido denunciado por autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y los medios de comunicación, sin que hasta el momento se hayan desarrollado alguna acción concreta por parte del gobierno para enfrentar dicha situación. Finalmente, nos unimos al sentimiento de indignación y dolor de todos los gobernadores pertenecientes a la Organización Indígena del Chocó y al pueblo embera de esa región. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de este país. Espiritualmente, autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, Bogotá, septiembre 13 de 2014. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Es momento de hacer una nueva pausa en Nepurudi Noticias. Recuerde que usted también puede enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Ya regresamos. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudi. Nepurudi. Le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imata yuyaykuna paykuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Entonces voy a decirlo resumidito. La economía más grande y poderosa del planeta no es Estados Unidos ni China, es la Madre Tierra. Todo lo que existe lo produce la Madre Tierra, todo. Es la mayor productora de todo lo que hay, la vida. No hay nada que no venga de la Madre Tierra. Nada. Y nosotros todavía nos dicen que no podemos dejar de sacar el petróleo o matar el agua porque hay que hacer crecer la economía. La única economía que puede crecer y debe crecer es la Madre Tierra. Es la única economía que hay. Pero no solamente produce todo, se reproduce. ¿O de dónde salimos todos los que estamos vivos? Y cuando está enferma se cura. ¿Y sabe qué mensaje nos está dando con todas las lluvias, inundaciones, con los volcanes estallando, con todo lo que está pasando? Nos está diciendo, me estoy muriendo. ¿Y a quién está llamando? A hermanitos mayores. Aquí hay dos proyectos, dos cosas distintas. Hay un proyecto de muerte que cree que la vida es para convertirla en mercancía y acumular. Para ellos acumular es sagrado, la vida es un medio para acumular. Son para tener. Ese es un proyecto de muerte. Para eso hay ejércitos transnacionales, paramilitares, guerras, estados. Y hay el otro proyecto, que son los planes de vida, que es al revés. La vida es lo único sagrado, es el único fin. Hay que tener, hay que conseguir condiciones materiales para vivir, pero para vivir, la vida es lo sagrado, no acumular. Hoy, resumiendo, hay dos proyectos enfrentados, incompatibles. El proyecto del sistema Madre Tierra y el proyecto del sistema capitalista modernidad. Yawari
Yaguarí Curustá, Yaguarí Tacuay. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, está realizando el tercer Censo Nacional Agropecuario y para conocer todos los detalles de este proceso, presentamos aquí en Nepurudi Noticias el siguiente segmento de información institucional. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario que se desarrolla en los territorios indígenas del país. Desde el norte hasta el sur, los acompañaremos Richard Leguizamo Peñate y Lisbeth Hacanamijol. Ojuy tus horu, apuno intuair ayawa en Huachiqui. Surutu makat Colombia ka. Iya hukoy pa kana tumana wayukan pura watuhanya tinha huchik tu apuna hakat sumatu yanamaka. Pusakira numaji autoridad kai ochitata kai surutu pumain ka huchik ta apuna haka. Pukha huchik tu yanamaka huma arreha hurutu pumain ka. Apuno intuair ayawa hanen huru makalu pushwari. Es más pura apuna ha. Sumatu Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Nakan hipia Rihunraurayu. Sumatu Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad para Todo hipia Rihunraurayu toashat kalchik punahutka. Maimiro neika kewu Censo Nacional Agropecuario empezampani. Iwaju azini. Biga juna iku akujai imakin ninu a nikja ni kagam seri ni kanani zachan ni bikan pangwasi mazi organización se zachan zasisau kase du zanam kwak mangwasi censo zachan kajakwa mazi kagam a zanagini maimro nika kai Censo Nacional Agropecuario rini pinaze ka aikwaj micro bisini de nikwa bin najina Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural naba pinatan zanam kananangwasi Zakinuga Vinari Ijin. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a esta hora con nosotros a través de las diferentes emisoras locales del país. Tu territorio cuenta, un espacio dirigido a todos los pueblos indígenas de Colombia para conversar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario, un proceso importante que ya se está desarrollando en diferentes departamentos. Lisbeth, ¿sabías que en la historia de Colombia se han realizado 2 censos nacionales agropecuarios y en esta tercera versión, por primera vez se recolecta información agropecuaria en los territorios indígenas? El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Mauricio Perfetti, nos explica qué es el tercer Censo Nacional Agropecuario. El tercer Censo Nacional Agropecuario es quizás una de las operaciones estadísticas más importantes de los últimos años en el país y por parte del DANE. ¿Por qué? Por una razón muy importante. Hace 43 años no hay información actualizada del sector rural colombiano y de la actividad productiva agropecuaria. Esa es la importancia del censo
Y adicionalmente, algo fundamental es, estamos trabajando, ¿sí?, en este momento con las comunidades indígenas, ¿sí?, fundamentalmente y con las comunidades afro, para involucrar todas estas comunidades que hagan parte del censo. Estas actividades agropecuarias y de condiciones de vida agropecuarias y de manejo ambiental que estamos recogiendo en el censo nunca han sido tenidas en cuenta estas comunidades en el censo último de la década de los 70. Esa es otra razón muy importante de este censo. Vamos a tener información de toda esa actividad productiva, de esas condiciones sociodemográficas, de los territorios colectivos, los resguardos indígenas y varios asentamientos indígenas en el país. ¿Qué quiere el censo? El censo quiere levantar información, primero actualizada, porque hace muchos años que no existe esa información. Segundo, georreferenciada, que es algo fundamental hoy en día, que hace parte pues de la modernidad, tener la información georreferenciada. Y tercero, pues tener información de la actividad productiva agropecuaria en una consideración muy amplia. Segundo, las condiciones sociodemográficas de esa población rural dispersa. Y tercero, todos los temas ambientales asociados con la actividad agropecuaria. Eso es lo que busca el censo. Mera en verana, angutrude umbeabua, Censo Nacional Agropecuario. Nana oportunidad de aprovechar cita. Gobierno de Aburúa, información de Dachi Nebuda, Dachi Juana Udumania, Dachi Quincha Diapanua, Dachi Drua de Diapanua Humara Quincha. Nan información de cita, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Oer Hendridaya, Ji Umbeata, Dajina Ne U1, Dajina Ninduru Sakera 1, Dajina Ba Erpanuta, Dajina Druade, Mamba Widira Bunokwa, Mombe Huacha Undubira Bua Erbuta, Daibara Kinando en Budruara, Atiahara da Kinaka Nanta Ji Umbea, Mamba Kiran Dianana, Dajina Humaitabida Bua, Nana, Dani Bedia y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dajina Humaita Dianamaita. Es importante recordarle a los pueblos indígenas que la información que se está recolectando es muy importante para el futuro agropecuario de nuestros pueblos, porque de ahí dependerán las políticas públicas y la toma de decisiones en los diferentes sectores para los próximos años. Con el DANE estamos decidiendo sobre el censo agrario que se va a realizar pues, en nuestro país. Solo que con la parte indígena pues tenemos algunos aspectos que debemos analizar en conjunto debido a las condiciones diferenciales que tenemos los pueblos indígenas a través de la Constitución. Pero seguramente después de que se arrojen los datos estadísticos, sí vamos a tener, digamos, en qué apoyarnos para presentar algunas propuestas al gobierno y seguramente no solo al gobierno, sino a ONGs y también de carácter internacional. Vamos a tener ya con firmeza datos que nosotros esperamos poder comunicarle al mundo. Hemos tenido la oportunidad de estar concertando uno y otro aspecto. Sabemos que pues, el DANE no es un organismo aislado, obedece a las políticas generales del gobierno nacional, pero lo que ha sido con la entidad hasta ahora, hemos tenido varios encuentros, no solamente hoy, nosotros estábamos un poco retrasados en ese proceso, pero inicialmente desde 2010 iniciamos diálogos con el DANE sobre este censo y ahora pues simplemente lo retomamos y hemos podido llegar a algunos acuerdos, sobre todo para esta primera etapa de georreferenciación.
Sanga compañora censo cheruta chipuro ite nangupa bese ompepa ite tachia haradamera huma weda tachi enjuande kata irupanu wahi pu organización ma idide kata oda ite nepuruhi wana tachi enjua irupanu nangu censo pa harabu enjua para humara ite Chiji te takauta grimai nacional itabata bariki keda mengbabari batrosa grimai Chiji sagrimai mengbabari tano iba grimai iba kramya bijaki mengbasda iba grimai senso enka itabata bariro ita tentakau senso iba kramya itabata Chiji ta a chidrubai inyaji dane akobeak sagrimai chijiro ita inshki kedaba En el tercer Censo Nacional Agropecuario, las organizaciones indígenas han desempeñado un papel protagónico. José Joaquín Jajoy, coordinador del tercer Censo Nacional Agropecuario por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Una de las funciones específicas ha sido el acercamiento, la conversatoria con los funcionarios del DANE, quienes en últimas pues terminando el 2013 han podido plasmar una voluntad política para llevar ciertas acciones o eventos en el 2014. Vamos a destacar dentro de eso que uno de los primeros es la firma del convenio número 05 del 23 de enero del 2014, en la cual se adquieren unos compromisos con cobertura de 10 departamentos y para diferentes etnias como son los pijaos, ingas, kamsás, nasas, misak y otros. Otra función es la convocatoria que tiene autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, para una asamblea general en Bogotá el 12 y el 13 de febrero, donde asisten más de 50 autoridades con el objeto de revisar y hacer reajuste al caso del convenio interadministrativo y también tener en cuenta a qué regiones y en qué cabeceras municipales o casas de cabildo se iba a llevar estos eventos. Ichanjabo Hatra, un censo nacional agropecuario. Travesoy en Sachuan, Yetskaka Bunguabainung, Howenam, Tram et Sachuan, Svatsana Mamatem, Zeta Chumbuam, Bayan, Sanatem, Taimochzebom, Huaman Kabildoy, Shmoch Jovekonam, Josensam, Bungvetsvatsana Mama, Traba Chamuisomyam. Motzata Convida, Dane Caguabainung y Ministerio de Agricultura Caguabainung. Isau mas waunanate yak overakpam waunanau pasteu unbat in wawagateanum masebe al masar dane wahemo pero is waunanau tawawaganum achamukun maideu kapaganum pasar mawe kaya kapunagate nau pasak nimina he pasdeu ia kabat pas pobot utak overagate o kilomiet ewak ke kai paspor mahum magum o kilo utak overakta kinuk batu main chamu amuk iek haunum kainanauta mukun innuanum agesim Departamento Administración Nacional de Estadística DANE Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad Pato makunauta mawunan inak paramanum amash de wahem homegonau pero is mawunanauta wawaganum hai cha cha wara ko wore hai cha cha wawa ko wore Richard, respondiendo a la autonomía de los pueblos indígenas, a nuestros territorios llegan censistas, supervisores y coordinadores indígenas. Esto garantiza que exista una mayor confianza de los productores para responder las preguntas del formulario y sobre todo por el reconocimiento del territorio. Mi nombre es Ernesto Pajavial, soy del pueblo Quisgó, de la organización CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Agrupa 9 asociaciones, 10 asociaciones y en 9 zonas.
y comprende más de los 125 cabildos y territorios indígenas del Cauca. ¿Cuántas personas indígenas van a estar dentro del proceso del censo aproximadamente en el Cauca? Aproximadamente estamos con lo concertado, se quedaron 200, casi los 270 censistas y aproximadamente 75 supervisores. Y también están pendientes lo que son 2 coordinadores de campo, unos como 4 coordinadores de campo y coordinador étnico, ¿sí? Y dentro del DANE pues, son 2, que es barridos y rutas. Se concertó que se van a hacer en su mayoría barridos, pero se concerta dentro de la comunidad cómo se hace la pernotación. Eso es lo que coordinamos con el DANE. Emilio Conda García, líder indígena y exgobernador del Cabildo Nasa La Paila Naya, opina lo siguiente. A ver, en este censo agropecuario para con pueblos indígenas en este momento para nosotros es interesante, porque ni nosotros mismos en cada comunidad en la que vivimos en nuestros territorios no sabemos concretamente la capacidad de la productividad que tenemos las comunidades indígenas, otros más, otros menos, no sabemos por qué. Pero si hacemos el censo agropecuario, la idea es que ese censo agropecuario que se va a hacer el DANE, pero los que van a trabajar son los mismos indígenas, los que van a ser capacitados para hacer el censo agropecuario. Y parte de eso que haría también copias en el territorio que nos serviría mucho para nosotros. Tomac censo nacional otarsi makanop kosirap shiyinay oni chepe kori pawano yovisha patka komanay tepomos patka kowayay pomim oni chopillo nasitaptok otanui manama censo isnay sitacha tok patomip censo na mawara no patka komamim patkas pomonip notat Ami charantra que puewaya en censo nacional agropecuario seresnap mashimnat imana yovisha censo patomacano mash okash sei poipmin mawara no tepomoso oma oni chakshasot sidane Ministerio Agricultura Desarrollo Rural patomico bacoyovisha. Kayatun yaktape, sujatun guacho kayarreco no canchipurracunata, tapungapa, imasa causaskakona, tarpuskakona, payascacona, micoscacona, catuscacona paz. Wase tapospak purrengap cancona. Nejpe no canchimandado conata, taposonche, imasa kaihuacho kayarrengapamka, itapunacoscata jainesonche, chasak no canchipa huillaicona, ayilla sorjongapamka. Dane chasam huillaco. Mutru Andrés Cardona de Doya, supervisor resguardo indígena Altomira de Vina, municipio Marcellade. En ese momento el Censo Nacional Agropecuaria para nosotros como territorios indígenas es muy importante porque el gobierno nacional va a recoger información, va a mirar qué en realidad nosotros como territorio indígena está cultivado y cuál no cultivamos, cuántos territorios tenemos en los resguardos, qué consumimos, qué no consumimos, qué productos tenemos en ancestrales, qué en la cultura. Es para recoger una información a nivel nacional y quizá internacional. Esto es para los territorios indígenas, para nosotros a nivel del departamento nacional es muy importante porque ahí es donde el gobierno nacional va a decir en realidad los resguardos indígenas de Colombia están viviendo así y están ubicados allí y va a conocer, va a distinguir en realidad a dónde están los resguardos indígenas. Julio Hernán Cometa, exgobernador del Cabildo Novirao, presenta su apreciación. Este tercer censo que está haciendo a nivel nacional para las poblaciones indígenas yo creo que va a ser beneficioso porque en el censo poblacional o los anteriores que han pasado pues han quedado muchos pueblos indígenas que posiblemente no se han metido digamos en la zona pacífica o en otra donde están las selvas más lejanas. Yo creo que hubo mucho indígena que quedó sin censar, pero ahora con esta metodología que se está dando yo creo que se va a dar a conocer realmente cómo está la población indígena. Julio Hernán Cometa. A nivel indígena pues siempre hemos sido muy como le dijera, como muy escépticos, como muy reacios a dar
los datos, pero pues digamos con la información que nos han dado, pues yo creo que sí es interesante de que darle la recomendación a los demás pueblos, pues que no se abstengan a dar estos datos, porque es muy necesario. Entonces nosotros al no dar los datos, pues quedaríamos por fuera y no tendríamos opciones de pronto exigirle al gobierno los reconocimientos de nuestros derechos. Y además ya casi, pues digamos, en las poblaciones indígenas donde somos más visibles, el gobierno ya nos tiene todo, ya nos conoce cómo vivimos, cómo estamos, pero sí es necesario que sus propias voces, de sus propias autoridades, de sus propias comunidades, palabras textuales, cada uno vaya entregando sus datos, pues realmente lo que se tiene y lo que no se tiene. Isaya takia piatau, natekus isawa kiwe uñitis, yahu nasawasha, tuntwacha, tengnusune mushka pah isaya gunste, kiwe pela kwetis, uñihiktis, bapehi kwashtutenas yakai, men ptash, maiti, una uhya hitisa, kiwe shukaisi, pechi uñi kiwe sicha, uch tengnuhua. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Prosperidad para Todos. Tamonai, takohubitia, wahanaka yaniho bineja, waha ubicuene, yahawa pevietzicuene, wahanakuhawa. Paliveisi, nakatopata, humatahema, waha tomaranhova, waha humeliveisi, penayaputaineja. Kuanu ubachi, vietachi, nakuenabachi, waha iranhova. Payaniho barre, papeka mateveria, kuikueheivi, panihanakuhawa. Sipai barre, waha cuene, wahanakua, pewahunaya belia, pejanepananeja. Wahanakua, dajita nejachi. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Monay, Ministerio de Agricultura Monay, Yahaba, Desarrollo Rural Monay, Pejanía Libeisi, Dajita Cineja. Isbeth, como ya lo dijimos hace un momento, lograr una buena recolección de información garantiza a los pueblos indígenas políticas agrarias acordes a sus necesidades durante los próximos años. Por eso se debe responder el formulario completamente, con la seguridad de que la información que se brinda es confidencial. Sí, Richard, el formulario que se está aplicando en el censo tiene un enfoque diferencial para todas las etnias. A continuación, el coordinador de gerencia técnica del Censo Agropecuario del DANE, Edgar Sardi, explica sobre algunas preguntas dirigidas a los pueblos indígenas. La construcción de este formulario que se está aplicando y que se va a aplicar en todo el resto del país en el 2014 ha tenido todo un proceso participativo en el cual ha tenido, digamos, el aporte de gran importancia para el DANE de una serie de expertos de las organizaciones indígenas con los cuales hemos trabajado hombro a hombro en la construcción de una herramienta que dé respuesta a todas las necesidades de los pueblos indígenas, pero también que sea coherente con todas las necesidades del sector agropecuario colombiano. Existen varias preguntas que tienen de manera directa o indirecta ese enfoque diferencial. Por ejemplo, podemos resaltar, como lo dije al principio, la pregunta número 1. Esa es crucial, porque es la que me da la entrada absolutamente a toda la información y a la ubicación suya en su predio, en su chagra o en su lote, ¿sí? Como lo quiera identificar. Pero existen preguntas muy interesantes, que son producto del trabajo con la ONI, con todos los expertos de las organizaciones con las cuales el DANE trabajó específicamente para garantizar esa inclusión, esa inclusión. Y es, por ejemplo, la pregunta 36. En la pregunta 36 le van a preguntar si el predio está ubicado en un resguardo indígena, en un asentamiento indígena, en una parcialidad, es decir, en qué tipo de, llamémoslo, de organización territorial está ubicado ese predio. Y eso es fundamental. Entonces ahí vamos a saber si su predio está dentro o fuera de un resguardo, por ejemplo, dentro o fuera de una parcialidad o de un asentamiento, puede estar disperso. ¿En qué departamento? ¿En qué municipio? ¿En qué vereda?
¿sí? Entonces es importante tener esa pregunta, por ejemplo, es de una importancia grandísima. LISEC, durante los 58 días hábiles en los que se lleva a cabo el censo, las organizaciones indígenas y el DANE deben realizar un acompañamiento al operativo censal. Esto para garantizar que participen del operativo censal todos los resguardos, parcialidades y asentamientos, y que el cuestionario se aplique y se respondan de manera completa las 180 preguntas. Richard, aquí es importante resaltar que los censistas son los mismos indígenas y que el dominio de la lengua propia garantiza que el formulario se responda adecuadamente. Diwajuta, tercer Bacay Censo Guano Nacional y de Chihuano Chihuano a Suma Tenenegro. Suma dirigente Puetembigro, Suma Caca, Mane Negro, Cacuano, Manequien y Tinegro. Ohui tus horu, apuno intuair ayawa en Huachiqui, suru tumacat Colombia ka. Iya hukwai pakan atumana wayukan pura watuhanya tenhau huchik tu apuna hakat sumatuyanamakar. Pusakira numachi autoridad kai o chitata kai sulu tupuma inka huchik tapuna haka. Pukha huchik tu yanamakat huma arreha huru tupuma inka. Apuno intuair ayawa hanai huru makaru pushwari. Es más pura punaha. Sumat Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE nakan hipia rihunraurayu. Sumat Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural Prosperidad para Todo hipia rihunraurayu to ashat kalchik tupuna hutka. Lisbeth, hemos llegado al final de este espacio donde tu territorio cuenta. Sí, Richard, para poder planear mejor el futuro de los pueblos indígenas de Colombia. Maimiro Neika Kewu Censo Nacional Agropecuario Ampesampani. Iwajo Azani. Biga Juna Iku Akujai. Imaki Ninu a Nikja ni Kagam Seri ni Vikanani Zachan ni Vikun Pongwasi. Mazi organización se Zachan Zasisau. Kase du Zanam Kwak Mongwasi. Censo Zachan Kajakwa. Mazi Kagam a Zanagvini. Maimiro Neika Kewu Censo Nacional Agropecuario Rini. Pinaze Ka Aikwech. Micro Visirio de Nikwa Najina. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Naba Pinatan Zanambo Knanangwasi Zakiluga Vinari Ijin. Mena en verana, angutru de Umbeabuda, Censo Nacional Agropecuario. Nana oportunidad de aprovechasida, Gobierno de Aburúa, información de Dachi Nebuda, Dachi Juana Udumania, Dachi Quincha Diapanua, Dachi Drua de Diapanua Humara Quincha. Nana información de ácida, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Prosperidad para Todos. Tu territorio cuenta, un espacio de los pueblos indígenas de Colombia creado para hablar sobre el tercer Censo Nacional Agropecuario. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos.
Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Hasta aquí el bloque informativo de Nepurubi Noticias. Agradecemos a las emisoras Musicalia del municipio de Planadas y a Taiko FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos a Radio Inga Kamsá, Radio Huaychenya y Radio Guaira. En el departamento del Cauca queremos agradecer a Radio Ñamuiguam, Radio Ñimuiguam y Radio Novidao. También agradecemos a las emisoras que nos retransmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org y recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Carlos Rincón, quien les habló, y nos escucharemos en una próxima emisión. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Bogotá, 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 Bogotá.